¿Cómo están? Buenas noches a todos los asistentes a este webinar de la Maestría de Inmunología. Quiero ante todo hacerles recordar que mañana es la fecha límite para las inscripciones para la maestría. Ya están abiertas hasta mañana. Esta maestría es muy interesante, tiene muchos años de antigüedad, pero cada vez se va renovando, le permite al maestrando, al que va a lograr el grado de maestría, una capacidad para amplificar, diseñar, ejecutar investigaciones con un rigor científico muy serio, manejar e innovar técnicas inmunológicas, desarrollar proyectos de investigación, de hecho va a tener que desarrollar su proyecto de investigación, y generar un espíritu de curiosidad con un rigor científico muy importante, pero siempre respetando el comportamiento ético. Quien desea puede completar solamente los 2 primeros cuatrimestres para obtener el diplomado de inmunología básica y clínica, y si completa los 50 créditos, los 4 cuatrimestres, saca el grado de maestría. En este año hemos desarrollado, hemos innovado diferentes módulos, cursos, como mecanismo molecular del sistema inmune, inmunología celular, tisular y células madre, que están muy de moda, bioinformática e inmunología, que es la charla que vamos a tener hoy día, que es tan importante en el desarrollo tecnológico actual. Desde el comienzo comienzan a desarrollar su investigación con cursos de metodología de investigación dirigidas preferencialmente o dirigidas absolutamente a que ustedes desarrollen su estudio de investigación, su tesis. Inmunología de enfermedades infecciosas, tan importante en el Perú. Citometría de flujo, básica para el desarrollo de la inmunología, técnicamente hablando. La inmunoterapia en cáncer, que está tan de moda ahora. Las inmunodeficiencias primarias, que requieren mayor reconocimiento. Estos mecanismos que son tan importantes de invasión y evasión del sistema inmune por los microorganismos, que nos muestra la inteligencia biológica, cómo es tan interesante. Este curso de psiconeuroinmunoendocrinología, que es tan importante para entender las enfermedades humanas. Inmunología de mucosas, ya vimos el día de ayer con una presentación brillante de un profesor de la maestría también sobre la microbiota. Estadística, ética de la investigación, reacción científica, inmunología de las alergias, inmunología de los nuevos virus, todos ellos temas muy interesantes en el mundo actual. Les recuerdo que las inscripciones son hasta el 21 de octubre, o sea, hasta mañana. Vamos a hacer la evaluación de currículos el viernes y sábado. Y el día 3 de noviembre, perdón, estamos iniciando la maestría para todos ustedes. Los horarios son adaptados a sus posibilidades, martes de 6 a 10 y sábados de 9 a 5. Es un sistema semipresencial, mientras la SUNEDU nos permita eso. El día de hoy tenemos otro profesor brillante de nuestra maestría, el PhD Mirko Simic, profesor de nuestra maestría, doctor en filosofía por la Johns Hopkins University, maestro en ciencias con mención en bioquímica por la Universidad Cayetano Heredia. Es el jefe y el líder del laboratorio de bioinformática y biología molecular de nuestra Facultad de Ciencias de la Universidad. Y con el doctor Mirko Simic vamos a ver un tema extremadamente importante en el mundo actual, que es la aplicación de la bioinformática en el diseño de las vacunas peruanas para COVID-19. Si ustedes se fijan en la base de datos de la OMS sobre las vacunas que se están desarrollando en el mundo actualmente, 2 vacunas están referenciadas en esta base de datos, las 2 provenientes del laboratorio de bioinformática del doctor Mirko Simic, y una de ellas, muy interesantemente, por administración por vía oral, lo cual lo hace tremendamente novedosa. Sin más preámbulos, les dejo a ustedes con el doctor Mirko Simic para que haga su presentación. Mirko, por favor. Buenas noches, Pepe. ¿Cómo están todos? Un gusto estar esta noche con ustedes compartiendo en esta charla los avances que tenemos en el desarrollo de estas vacunas para el COVID. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla. Sí.
Bien. Bueno, aproximadamente a fines de enero eh, se tomó una decisión importante que nos ha dado la oportunidad de volcar una experiencia y un conocimiento que ya teníamos trabajando desde hace 8 años para buscar encontrar una solución en cuanto a una vacuna para el COVID. Este trabajo lo hemos realizado en la empresa Farbet con el apoyo de nuestro laboratorio, nuestro equipo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. La empresa Farbet es una empresa que tiene más de 30 años en el mercado. Es una empresa biotecnológica peruana, el capital 100% peruano, y trabaja en el desarrollo de vacunas veterinarias. Desde hace 8 años yo tengo el gusto, el placer de trabajar para Farbet en colaboración con Cayetano Heredia, dirigiendo el grupo bioinformático de este laboratorio. Y en los últimos 5 años se han desarrollado varias aproximaciones muy interesantes para desarrollar nuevas vacunas veterinarias, específicamente porcinas y aviares, usando vectores para que la vacuna sea de administración oral, así como también para que la vacuna sea de administración intranasal, para reemplazar los esfuerzos y las aproximaciones más tradicionales basadas en la administración de antígenos a través de inyecciones intramusculares. Y ese esfuerzo ha dado frutos importantes. Por ejemplo, en la vacuna para el circovirus porcino, desarrollada sobre la base de una salmonela, la cual se administra de manera oral, ya se ha probado en el Perú en más de 4 millones de animales, con un éxito muy importante, una tasa de seguridad y una tasa de protección y eficacia igualmente importantes, lo cual nos da un respaldo para el intento de buscar una vacuna para el COVID que sea aplicada con el mismo método. Esta charla va a mostrar precisamente el esfuerzo que hemos realizado para avanzar en 3 vacunas. Originalmente eran 2, pero ya tenemos una tercera también aceptada y, en la lista de las vacunas de la OMS. De modo que el Perú, Farbet y Cayetano, estamos contribuyendo con 3 potenciales candidatos, que es lo que voy a mencionar en un momento. Para comenzar, esto ya es bastante conocido seguramente por ustedes. Recordar que el virus SARS-CoV-2, este coronavirus, tiene en su superficie diversas proteínas expuestas. Sin embargo, una de ellas, la proteína S, o también llamada la proteína Spike, es particularmente muy importante, porque la proteína S o la proteína Spike es la que realiza el contacto directo con el receptor ACE2 de las células humanas para iniciar el proceso de infección. Si nosotros vemos esquemáticamente cómo es la proteína S, si esto representa la cubierta del virus, la proteína S tiene 2 dominios. El dominio S2, inmediato a la cubierta viral, el dominio S1, que sabemos es un trímero. Y en el extremo más distal de S1 hay un subdominio que se denomina RBD, por su acrónimo de dominio de unión al receptor. ¿A qué receptor? A este receptor, al receptor ACE2 de las células humanas, el cual hace un contacto directo con el subdominio RBD en estricto, el subdominio RBD, y esa interacción, favorecida por puentes de hidrógeno, interacciones de Van der Waals
interacciones cation-pi, van a hacer que el delta G de Gibbs de interacción sea lo suficientemente negativo para que esta interacción sea estable, al punto de que se pueda luego proceder con todo el proceso de infección. Cuando nosotros pensamos en una vacuna, estamos pensando siempre en dos formas de protección. La protección humoral, mediada por anticuerpos, los cuales buscamos que estos anticuerpos neutralicen al virus. Y la protección inmunológica celular, mediada por células del sistema inmune que van a destruir a través de un ataque citotóxico a aquellas células humanas que han sido infectadas con el virus y están a punto de liberar un enorme número de copias de este virus. Si nos preguntamos, ¿cuáles de todas las proteínas son buenas candidatas para tener una respuesta inmunológica de anticuerpos neutralizante? Está muy claro, es evidente, de que la proteína Spike por sí misma es una candidata. Porque si imaginamos anticuerpos uniéndose a la proteína Spike, vamos a encontrar que ellos van a prevenir o tienen el potencial de prevenir que la proteína Spike haga contacto directo con el receptor de la célula AC2. En ese sentido, en enero de este año, a fines para ser exactos, cuando tomamos la decisión de buscar aplicar nuestra experiencia previa y encontrar una potencial vacuna para el COVID, lo primero que hicimos fue pensar que la mejor candidata podría ser la proteína Spike. Hoy en día, de los ya aproximadamente 190 esfuerzos globales por desarrollar vacunas para COVID, todas ellas están usando como el antígeno blanco a la proteína Spike. Pero la proteína Spike es grande, entonces podríamos nosotros buscar antígenos un poco más pequeños. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado con 5 antígenos candidatos. El primero es el complejo S1-S2. Luego, el dominio S1 solo. Luego, el dominio S1 trimerizado, apostando a que la proteína, el dominio S1, es un trímero en la naturaleza. Luego trabajamos con el subdominio RBD y finalmente el subdominio RBD dimerizado. Entonces, nosotros hemos trabajado con 5 antígenos candidatos del virus para estudiar el potencial efecto protectivo, tanto a nivel humoral como celular. La pregunta que teníamos en ese momento era, bueno, ¿cómo vehiculizamos estos 5 antígenos para que sean mostrados al sistema inmunológico? ¿Cómo los vehiculizamos? Esa es la gran pregunta. Y les voy a mostrar en unos minutos que hemos desarrollado 3 alternativas de vehiculizarlos. Uno, como proteína recombinante pura, a través de una inyección intramuscular. Otro, vehiculizado en una salmonela, que se administra como una vacuna oral. Y el tercero, vehiculizado en un virus de Newcastle, que se administra como una vacuna intranasal, una gota en cada fosa nasal. Antes de llegar a ese detalle, quisiera mostrar un aspecto interesante de cómo es la interacción entre la proteína Spike y el dominio AC2 o el receptor AC2. Aquí en verde tenemos el receptor AC2. En azul, el subdominio RBD. En plomo, un fragmento del dominio S1 y más abajo tendríamos el S2.
Lo que vemos rápidamente es que a estas alturas, ya con aproximadamente 100.000 genomas reportados en las bases de datos públicas con secuencias conocidas, de estos 100.000 genomas, uno de nuestros colaboradores, Manuel Ramírez, ha logrado ya analizar todos ellos. Nosotros en su momento, en el mes de marzo, abril, analizamos los aproximadamente 300 que hubieron en aquel momento y hemos encontrado algo muy interesante. Y es que en la proteína Spike hay mutaciones, hay bastantes mutaciones, pero la gran mayoría de mutaciones se distribuye en S2, algo menos en S1 y casi nada en RBD. En el subdominio RBD hay algunas pocas mutaciones que hemos evidenciado recientemente luego de analizar los 100.000 genomas. Sin embargo, el subdominio RBD tiene lo que se llama un motif o un motivo, que es una superficie de aminoácidos que se encargan de establecer el contacto directo con el receptor. En otras palabras, no todos los aminoácidos del subdominio RBD participan en la interacción directa con el receptor, pero sí aquellos que están en una superficie. Ese es el motif. Y lo que hemos encontrado con estos 100.000 genomas analizados es que este motif es absolutamente conservado. Esto nos está reflejando que si hubiese una mutación en el motif de RBD, es muy probable que esa mutación sea negativamente seleccionada y no se fije en la población. Posiblemente, una especulación, es que mutaciones en el motif debilitan la interacción con el receptor y por lo tanto desfavorecen la infección del virus. Si nosotros vemos cuáles son las mutaciones que han habido y escogemos algunas de ellas, nos damos cuenta, luego de hacer unos cálculos bioinformáticos estructurales para medir la interacción entre el receptor y la proteína S1 conteniendo al dominio RBD, es que hay una variación de la constante de afinidad. No solo eso, sino que hay mutaciones lejos del dominio RBD, más o menos por los lugares del dominio S1, en donde interesantemente nos muestran que tienen efectos tanto en modificaciones locales de la estructura, como este, pero también estamos viendo cambios de carga eléctrica, una asparagina en la posición 354, mutando por un ácido aspartico, produce un cambio de carga eléctrica, de modo que se genera una repulsión electrostática y una disminución de la afinidad de la proteína Spike por el receptor AC2. Entonces, estamos viendo una gran variedad de mutaciones reportadas ya en las miles de variantes polimórficas del virus que están mostrando una variabilidad en la afinidad del receptor ACE2 con la proteína Spike. Sin embargo, el hecho de tener el motif RBD de superficie de contacto extremadamente conservado en los 100.000 genomas que al momento están disponibles, nos da un mensaje importante y soporta la hipótesis de que si usáramos solamente la proteína RBD, podríamos tener un resultado importante. A estas alturas, con muchísimas publicaciones disponibles, algo que hemos encontrado en la literatura es que si se analiza
la respuesta de anticuerpos y la respuesta celular de pacientes con COVID convalecientes, hay un patrón importante común a todos ellos, y es que todos tienen en común anticuerpos y respuesta de inmunidad celular dirigida contra epítopes lineales que están presentes en la proteína RBD. Entonces, eso refuerza la importancia por sí misma de la proteína RBD como como un potencial antígeno vacunal. Cuando nosotros hemos expresado estas 5 proteínas de manera recombinante y hemos inmunizado animales, ratones, conejos, cerdos, monos aotus, y recientemente estamos trabajando el último experimento, que es el desafío en hámsters dorados sirios. Hemos encontrado que aquellos antígenos o el antígeno RBD es el que significativamente supera a los otros 4 en capacidad de una respuesta, eh, de desarrollar anticuerpos, y así como también en una capacidad de neutralización del virus. Para esto, una colaboración con el Instituto Nacional de Salud, quien ha logrado cultivar al virus y estandarizar una prueba de cero neutralización, ha permitido confirmar esto. Entonces, lo que hemos hecho ha sido quedarnos y concentrarnos con el antígeno RBD, el cual, como lo mencioné hace un rato, lo estamos vehiculizando de 3 maneras. Una de ellas es producir la proteína RBD pura. Y esto lo hacemos expresando la proteína, un cultivo de células SF9, son células de insecto, a través del sistema de baculovirus. Para esto, lo primero que hicimos fue analizar los genes del SARS-CoV-2, proponer un gen candidato para insertarlo en el baculovirus, producir el baculovirus con el gen de SARS-CoV-2 dentro, y luego tener un cultivo de células de insecto SF9, el cual lo enfrentamos al baculovirus, el cual inserta el material genético dentro de la célula SF9 y en particular el gen de SARS-CoV-2 que codifica la proteína RBD. Este mecanismo garantiza que la célula SF9 secrete a la proteína RBD al medio extracelular. Del medio extracelular, nosotros purificamos la proteína RBD mediante diferentes pasos cromatográficos. Primero, una cromatografía por afinidad, utilizando una columna Gstrap, seguidos de cromatografías de exclusión molecular de intercambio iónico, hasta conseguir tener una proteína suficientemente pura y concentrada. Esta proteína RBD la hemos evaluado en formulación con 3 adyuvantes diferentes, y en los ensayos en ratones hemos visto cuál de los 3 adyuvantes es el que produce la mejor respuesta de anticuerpos. Y de esa manera hemos encontrado la mejor combinación de una proteína RBD pura y un adyuvante en específico. Aquí quiero destacar que la razón por la cual elegimos las células SF9 de insecto para producir la proteína es por el hecho de requerir que esta proteína tenga un cierto patrón de glicosilación. Si bien es cierto que in vivo las proteínas del virus adquieren un patrón de glicosilación de células humanas, y las células de insecto no necesariamente glicosilan con el mismo patrón de glicosilación humano,
deseo mencionar que en estudios previos hemos encontrado que la glicosilación conferida a las proteínas vacunales por las células SF9 de insecto con el método de baculovirus producen antígenos que tienen una alta capacidad protectiva en cerdos. Cerdos son los animales que tienen un sistema inmunológico muy parecido al humano, de modo que apostamos a que la expresión de una proteína glicosilada en células de insecto pueda igualmente tener una protección en humanos. ¿Qué otra ventaja nos da la producción en células de insecto? Y es que está libre de virus humanos, está libre de material contaminante humano. Si nosotros tuviésemos algún accidente en la expresión de una proteína en un cultivo celular humano, podríamos tener un lote de vacuna contaminada con virus humanos. Pero si lo hacemos en células de insecto, aun si lo hubiesen, los virus de insecto no infectan a las células humanas. De modo que, por sí mismo, es un sistema de producción óptimo. Además, debemos reconocer, en Farvet, a inicios de año y por varios años previos, ya teníamos montado el sistema de producción en células SF9, altamente estandarizado, reproducible, de modo que era una elección esperada y adecuada. El otro método de vehiculización de la vacuna es insertarla en una salmonela, específicamente una Salmonella enteritidis, que ha sido genéticamente modificada por doble mutación. Se le ha quitado 2 genes que codifican a ciertas proteínas de la pared y de esa manera esta salmonela se ha vuelto no patógena. Adicionalmente, se ha insertado el gen del virus SARS-CoV-2 que codifica a la proteína RBD, de tal manera que esta salmonela modificada muestra a la proteína RBD en su superficie. Tenemos 2 variantes de esta salmonela, una que expone solo la proteína RBD, otra que expone la proteína S1 completa y otra que expresa y expone ambas. Hasta los ensayos en animales, en ratones, no había una gran ventaja de RBD sobre S1, de modo que en estos momentos, en el ensayo del desafío, estamos probando 3 vacunas de salmonela, una RBD sola, una S1 y una que es una híbrida. La manera como hemos insertado el gen del SARS-CoV-2 dentro de la salmonela lo hemos hecho de 2 maneras diferentes. Una de ellas ha sido insertando el gen en el cromosoma de la bacteria. Se inserta en el cromosoma con un promotor constitutivo fuerte. Y la otra manera es insertándolo en un plásmido con su propio promotor, de modo que el plásmido es el que expresa a la proteína. Ambos casos han sido probados y interesantemente en los animales hemos encontrado que una variante induce una mejor respuesta celular y un poco más modesta respuesta humoral, y la otra variante hace lo opuesto, una mejor respuesta humoral y una modesta respuesta celular. De modo que en el ensayo que estamos trabajando en este momento del desafío, estamos probando ambas variantes de salmonela y además estamos probando la mezcla de ambas. Esta salmonela modificada ha sido desarrollada en Farvet hace 4 años y actualmente está patentada. Está patentada en varios países, en China, en Estados Unidos, en España, otros países europeos. Y ha sido finalmente hace muy poco tiempo que finalmente se pudo patentar en el Perú.
había muchos problemas que no se podía patentar acá, pero bueno, ya está patentado en Perú. Y como ven, esta salmonela es un vehículo, porque puede recibir genes que codifican a proteínas candidatas de diferentes patógenos y usar la forma de de administración oral. Esta vacuna está pensada para ser administrada de manera oral, aproximadamente unas 10 a las 9 células en 4 tomas separadas por un día, de modo que se toma un día sí, un día no, 4 veces. Hemos probado también en animales un régimen de inmunización semanal, quincenal y mensual. Y todavía no tenemos el resultado final, pero parece ser que el régimen de inmunización interdiario, 4 tomas, sería uno de los mejores. Es importante destacar que la salmonela tiene una proteína que se llama la flagelina, la cual es reconocida por ser un potente inmunoestimulador. De hecho, flagelina de salmonela se vende comercialmente como un inmunoestimulador. Y bueno, tener la salmonela de esta manera con su flagelina es un plus adicional. Importante destacar en este momento que esta salmonela, cuando se administra por vía oral, lo que hace es colonizar el intestino, infecta a las células del epitelio intestinal. La salmonela es una bacteria intracelular, se va a replicar y va a levantar una fuerte inmunidad celular. Esa es la característica de la salmonela, levantar una inmunidad celular. Pero como esta salmonela está genéticamente modificada, a los 5 días, entre 5 y 7 días aproximadamente, la salmonela ya desaparece. Y nosotros lo confirmamos porque ya no la aislamos de las heces. Cuando se administra la vacuna, en los 5 primeros días podemos aislar la salmonela en las heces. Pasado ese tiempo, ya no encontramos la salmonela en las heces. Bien, eh, importante mencionar en este momento que una empresa alemano-suiza, Vaccin, hace poco tiempo ha subido a la lista de vacunas de la OMS un esfuerzo de usar una salmonela atenuada, pero no la enteritidis, que es la nuestra, sino la salmonela tifi, la TY21A, que es la salmonela que causa la tifoidea, pero genéticamente modificada para que sea no patógena. Y esta salmonela tifi lleva a la proteína viral RBD de SARS-CoV-2. De modo que es exactamente lo que nosotros hacemos acá en Perú, pero ellos usando la salmonela tifi y nosotros la salmonela enteritidis. Importante mencionar también que esta compañía Vaccin se dedica a desarrollar tratamientos inmunológicos para cáncer y lo hacen utilizando vacunas de salmonella tifi modificadas. Lo que hacen es, si hay un paciente oncológico, se toma una biopsia, mediante espectrometría de masas se hace un secuenciamiento proteómico, se identifica qué proteínas son las relevantes en el tumor, se secuencian, luego se sintetiza un gen que van a codificar a dichas proteínas y dicho gen se inserta en la salmonela y la salmonela se administra al paciente. De modo que se espera que el paciente luego de esta administración produzca una muy potente inmunidad celular contra esa proteína mayoritaria de las células oncológicas y con ello conseguir un efecto terapéutico. También lo están probando como efectos preventivos para prevenir el cáncer de la misma manera, inmunizando con salmonela
la cual lleva ciertas proteínas típicas de células cancerígenas específicas. El tercer vehículo que venimos usando en nuestros 3 esfuerzos de vacuna es un virus de Newcastle, el cual ha sido genéticamente modificado, no patógeno, atenuado, y en su superficie expresa la proteína RBD del virus SARS-CoV-2. Este virus, el genoma de este virus, fue diseñado bioinformáticamente hace 6 años en Farvet y le pusimos segmentos específicos, cassettes, para que se pueda manipular y podamos insertar genes a voluntad en diferentes lugares del genoma, de tal modo que podríamos hacer que diferentes proteínas se coloquen en diferentes lugares en la superficie del virus. El virus de Newcastle causa la enfermedad de Newcastle en las aves, en pollos, la cual ha causado una gran morbilidad y mortalidad en los últimos años. Pero esta vacuna, usada por Farvet, vía administración intranasal, a las aves se les pone ciertas gotitas por la nariz, luego el método de inmunización evolucionó y lo que hacíamos o lo que hacemos es hacer pasar a las aves a través de una cámara sellada en donde se genera una neblina, en donde el virus está suspendido en gotitas líquidas. Las aves ingresan por un lado, caminan por este ambiente, respiran esa atmósfera y salen por el otro lado ya inmunizados. Esto es eficiente porque reduce los tiempos, reduce los costos y se ha demostrado que es un buen método porque las aves terminan teniendo una protección importante. El genoma de este virus de Newcastle modificado fue patentado por Farvet hace 5 años aproximadamente. Está depositado en los bancos genómicos de las patentes internacionales más importantes y nuevamente constituye un caballito para un caballo de Troya para poder poner genes y antígenos vacunales de interés. Lo que queremos hacer es buscar administrar el virus de Newcastle como gotas intranasales para generar el efecto protectivo. Respecto al potencial peligro que podría tener poner el virus de Newcastle en un humano, yo quisiera comentarles algo. En los últimos 4 años, es muy curioso, nosotros sinceramente no lo sabíamos, sino que en los últimos meses, leyendo e investigando, hemos encontrado algo interesantísimo. Es que el virus de Newcastle resulta ser un virus oncolítico. Y hay varios estudios en donde vienen probando el virus de Newcastle como tratamientos para el cáncer. En este momento está corriendo un estudio en fase 2, fase clínica 2, con humanos, pacientes oncológicos, en donde el virus de Newcastle se administra por vía intravenosa. De modo que todos estos estudios del uso del virus de Newcastle para el tratamiento oncológico, lo que han hecho es demostrar que es un agente, un vehículo muy seguro. De modo que para nuestros propósitos, potencialmente nos podría dar un resultado muy interesante. Este virus de Newcastle, genéticamente modificado y atenuado, administrado como gotas intranasales, se estaría reproduciendo en el epitelio del sistema respiratorio alto y replicándose hasta que sea controlado y mostrándose a las células dendríticas para que éstas puedan presentar los antígenos y levantar una respuesta humoral y celular. Muy bien, estas 3 vacunas las hemos analizado hasta este momento en ratones, en conejos, en gallinas,
alpacas también, monosaotus y recientemente en hámsters. Quiero mencionarles que la razón por la cual lo hemos hecho en gallinas y en alpacas es porque un segundo proyecto paralelo al de la vacuna, consistente en desarrollar un tratamiento de anticuerpos como inmunización pasiva, eh, tuvimos que inmunizar a estos animales y en estos momentos nos encontramos ya a puertas de empezar un estudio clínico fase 1 para probar los anticuerpos IgY de gallinas purificadas del huevo como un potencial tratamiento para el COVID. Bien, los resultados. Para la proteína, para la vacuna de proteína recombinante, hemos visto que en 30 días en ratones ya estamos levantando anticuerpos, los cuales los detectamos en estas tiras comerciales, como pueden ver aquí. Estos anticuerpos han sido probados en un ensayo de citometría para demostrar que pueden inhibir la unión de la proteína RBD con el receptor AC2 en un cultivo de células Vero. Y como pueden ver aquí, el porcentaje de inhibición de un animal no vacunado es muy bajo, de un animal vacunado es muy alto, de un humano negativo al COVID es muy bajo y de un humano infectado con COVID es alto, pero incluso los animales vacunados tienen mayor porcentaje de inhibición que un paciente humano convaleciente. Adicionalmente, realizamos un ensayo de ELISpot para encontrar proliferación de linfocitos TCD4 por interferón gamma. Y lo que estamos viendo aquí es un resultado muy alentador. Está clarísimo que los animales vacunados con la proteína recombinante RBD 4 microgramos por mililitro o 2 microgramos por mililitro presentan una respuesta de proliferación linfocitaria más fuerte que la misma concavalina, que es el estimulador universal por defecto. Algo parecido ocurrió con la vacuna de salmonela en ratones. Vemos anticuerpos a los 30 días. Estos anticuerpos pueden inhibir la unión de la proteína RBD con el receptor AC2. Y estos anticuerpos pueden también esta vacuna puede también inducir una proliferación de linfocitos TCD4 por interferón gamma, que es justo lo que deseamos despertar para tener un efecto contra el COVID. Recientemente, y gracias a que el Instituto Nacional de Salud, el INS, ha logrado cultivar al virus SARS-CoV-2 y por lo tanto ha logrado estandarizar un método de cero neutralización, nosotros mandamos los sueros de ratones, de alpacas, al INS y vemos estos resultados. Fíjense, en el eje horizontal tenemos la dilución del suero. Más a la derecha, el suero más diluido. Acá tenemos un suero humano negativo y los puntitos blancos que vemos ahí es muerte celular en la plaquita. Significa que el suero humano negativo no previene el daño que el virus causa a las células de la placa y se ve un fuerte daño en ellas. Acá tenemos un ratón preinmune, todo su suero hasta el más diluido no protege, pero miren lo que pasa con el ratón vacunado con la vacuna de salmonela. A los 30, 28 días,
las 3 primeras diluciones tienen una fuerte protección de cero neutralización. Incluso la de 1 en 600, la de 1 en 160, también si lo comparamos con el control negativo que ven acá. En las alpacas ocurrió algo parecido. Acá está el preinmune, acá está el postinmune. Estas alpacas fueron vacunadas con la proteína recombinante RBD. Esta línea que ustedes ven aquí, que se ve tan interesante porque vemos que este suero puede neutralizar hasta en la dilución 1 en 640. Estos corresponden, este es el suero de un cerdo que recibió vía subcutánea una inyección del anticuerpo IgY purificado del huevo de una gallina vacunada con la proteína RBD. 8 horas después de la administración del IgY. Eso significa que si este cerdo hubiera estado con COVID y hubiera estado en una situación en donde el virus está escapándose y está replicándose muy rápidamente, haber administrado IgY como un tratamiento de inmunización pasiva hubiera causado este importante efecto: permitir que el suero sea sumamente potente para neutralizar al virus. Posteriormente, pudimos traer algunos monos a Otus de Iquitos para poder realizar, en ese momento, debo confesar, queríamos realizar el ensayo del desafío en monos. Los monos, los primates no humanos, los monos, que tienen el receptor ACE2 más parecido al humano, son por supuesto el chimpancé, el gorila, pero estas son especies que no se permiten usar para este tipo de ensayos. Y los que siguen serían los macacos rhesus. Es una especie de primate no humana muy usada en este tipo de estudios. Pero a la fecha, el macaco rhesus ya no hay en el mundo. Nadie puede conseguir macaco rhesus en este momento para hacer un ensayo de desafío para vacunas. Están agotados. Además, el precio es $15,000 por animal. En ese momento, nosotros pensamos que nuestra única opción, bueno, primero tocamos las puertas a varias instituciones extranjeras, entre ellas a la empresa china Sinopharm, que está probando en este momento en el Perú la fase 3 de su vacuna. Pero lamentablemente no tuvimos una respuesta de parte de ellos cuando les pedimos si nos podían apoyar en hacer nuestros estudios de desafío. Entonces, estábamos solos, lo único que quedaba era ver qué podemos hacer. Entonces decidimos traer los monos a Otus. Es un mono del Nuevo Mundo, pequeñito, y probarlos acá en el Perú para hacer un ensayo de desafío. Lamentablemente, encontramos que el modelo del mono a Otus no estaba validado para SARS-CoV-2. Y si queríamos tener un resultado válido, interpretable de una manera aceptada, no podíamos usarlo o tendríamos que hacer nosotros la validación completa y iba a ser un trabajo enorme. Como consecuencia de ello, tuvimos que suspender el estudio en mono a Otus y por suerte, un tiempo atrás, 2 meses atrás, salieron varias publicaciones en donde ya se había validado el modelo del hámster dorado sirio como método, como medio para evaluar vacunas para COVID. Y bueno, y eso es lo que estamos haciendo ahora. Sin embargo, el haber estudiado rápidamente a los monos Otus nos permitió encontrar que 21 días después de la inmunización al mono Otus con la vacuna de salmonela oral, podíamos encontrar que el suero era capaz de precipitar a la salmonela con la proteína RBD y no tanto
a la salmonela que no tenía la proteína RBD. En otras palabras, los animales habían logrado producir anticuerpos contra la proteína RBD. Adicionalmente, encontramos que los monos secretaban en sus heces la salmonela hasta por 6 días. A partir del día 6 ya no encontrábamos, ya no podíamos aislar a la salmonela en sus heces, lo cual es un resultado importante porque muy posiblemente algo parecido ocurre en los humanos. Encontramos que en los monos aotus la vacuna de salmonela podía producir anticuerpos que podían neutralizar a la proteína viral RBD en un ensayo de citometría. Muy importante también. En conclusión, lo que hemos visto en los monos aotus es que esta vacuna fue segura, los monos se mantuvieron con buena salud, nunca hicieron un cuadro febril, nunca tuvieron pérdida de apetito, pérdida de peso. Encontramos anticuerpos a los 15 días y los animales dejaron de secretar la salmonela a partir de los 5 días después de la vacunación. En conclusión, hasta la fecha, de todas las vacunas que hemos probado, las dos más importantes, en nuestra opinión, son la vacuna oral de salmonela y la vacuna intranasal del virus de Newcastle. La vacuna intramuscular de la proteína recombinante RBD es buena, pero es muy cara de producir. Al menos en nuestras manos, con nuestra limitada infraestructura bioquímica para poder purificar de una manera eficiente a esta proteína. Esta vacuna de salmonela en nuestros modelos animales ha mostrado ser segura. Hemos hecho estudios de necropsias y de patología de órganos en casi 70 ratones y los resultados han sido favorables. No se verifica ningún daño patológico visible. Además, esta vacuna ha sido usada en más de 500,000 cerdos para controlar el circovirus porcino, como les había comentado. Puede levantar una respuesta humoral, IgM, IgG. Puede levantar una respuesta celular, linfocitos T, CD4 con interferón gamma. Tiene la capacidad de neutralizar a la proteína viral in vitro, el suero, y eso lo ha hecho el INS. Y tiene la capacidad de cero neutralización del virus, es lo que ha hecho el INS. Nosotros hemos verificado en chincha la capacidad, mediante citometría de flujo, del suero para neutralizar a la proteína viral in vitro, es decir, la capacidad de prevenir que la proteína RBD interactúe con el receptor AC2. Esta vacuna oral de salmonela es muy fácil de producir. Podríamos producir 30 millones de dosis cada 15 días con las actuales condiciones y facilidades de Farvet. Al ser de administración oral, está claro que no va a requerir de un ejército de técnicos para inmunizar. Podríamos usarlo con promotores comunitarios. Si en algún momento fuese necesario actualizar el antígeno vacunal porque de repente algunas mutaciones empiezan a aparecer y se empieza a generar el fenómeno de resistencia inmunológica que ocurre cuando el patógeno muta y los anticuerpos que están en la población ya no son efectivos. En ese caso, podríamos rápidamente cambiar, como un cassette, el antígeno de la salmonela y producir una nueva salmonela con un antígeno actualizado. Y eso se puede hacer muy rápidamente, en 30 días. En su versión líquida, su estabilidad es de 2 semanas a 4 grados centígrados, pero liofilizada puede durar meses. Solo que liofilizarla va a incrementar un poco el precio. Sin liofilizar, en la versión líquida, la dosis costaría 5 soles aproximadamente.
Si eso lo comparamos, por ejemplo, con el precio de la vacuna de Johnson Johnson, la cual podría costar, según ellos mismos lo dicen, $60 la dosis. Y si pretendiéramos vacunar a cada peruano, $60 por 30 millones, son 1.800 millones de dólares que el gobierno peruano tendría que gastar para vacunar una sola vez a cada peruano. Y nadie sabe cuántas dosis hay que dar, si tiene que dar un refuerzo, nadie lo sabe. Y nadie sabe si es que este virus nos va a acompañar de una manera sostenida en el tiempo y tengamos siempre que estar vacunándonos periódicamente. Sin ánimos de alertar ni ser pesimista, sabemos que ya hay evidencia que muestran que pacientes convalecientes con COVID a los 4 meses tienen los niveles de anticuerpo ya casi indetectables. El hecho de que ya no tengan anticuerpos circulantes, por supuesto, no significa que estén desprotegidos, porque la memoria inmunológica precisamente busca eso. Si el virus ingresa por segunda vez al cuerpo, aun cuando no tengamos anticuerpos circulantes en ese instante, la memoria inmunológica provocará que los anticuerpos y la respuesta celular se levante muy rápidamente, mucho más rápido de lo que hubiese tomado en la primera infección. Entonces, en este momento, lo que tenemos es una vacuna o tenemos una situación en la cual es posible que las personas puedan reinfectarse por segunda vez. Y eso es lo que ya se empieza a observar. Inclusive hay reportes de personas que fallecen en la segunda infección de SARS-CoV-2. Un detalle importante, como habíamos mencionado hace un rato, la vacuna viva de la Salmonella typhi atenuada, la TY21A, producida por la empresa PaxVax, es administrada como 4 cápsulas donde tenemos a la Salmonella liofilizada y se administra un día sí, un día no, con una cantidad de aproximadamente 10 a la 9 células. Bien, ¿qué nos falta ahora? ¿Dónde estamos? En este momento nos falta el ensayo del desafío. Y para eso necesitamos trabajar en el modelo del hámster dorado sirio. Hacer el desafío es el ensayo en el cual nosotros inmunizamos a los animales. Esperamos que alcancen un nivel inmunológico deseado, anticuerpos, inmunidad celular. Y luego los desafiamos, los infectamos con el virus cultivado. Y los seguimos en el tiempo para evaluar el efecto de la vacuna. Entonces comparamos un grupo de animales vacunados contra un grupo de animales que reciben placebo. Y lo que se espera es que los animales vacunados no se enfermen, los de placebo sí, o si se enferman, los animales vacunados, al menos que lo hagan con unos síntomas leves. Para hacer este estudio necesitamos un ambiente de seguridad 3 para animales y ese ambiente no existe en el Perú, no hay. Entonces, en este momento estamos construyendo en un container un ambiente de seguridad 3. Un container de 40 pies de largo, o sea, 12 metros de largo, por 2,40 de ancho, 2,60 de alto, nos va a permitir, usando sistemas de inyección de aire, sistemas de extracción de aire y una construcción de organización de 2 cámaras internas, una ducha química, una ducha estándar y un ambiente
de mayor presión negativa en donde van a estar los animales, tener la infraestructura con la debida seguridad para hacer este ensayo. Entonces, en estos momentos estamos a mitad de la construcción de este BCL3 en Chincha. Cuando lo terminemos, vamos a poder realizar el desafío, el cual esperamos ocurra el 30 de noviembre. Una vez desafiados los animales, van a ser casi 120 animales que van a ser vacunados con los diferentes tipos de vacunas. Estos animales desafiados van a ser monitoreados en el tiempo. Vamos a monitorear carga viral en el sistema respiratorio, específicamente en pulmones, narina, que es la nariz del animal, tráquea. Vamos a monitorear el peso, el ánimo del animal para ver su movilidad. Y, por supuesto, al final del estudio, con una necropsia, vamos a monitorear el compromiso del daño celular en el pulmón. Y esto lo vamos a ver mediante una patología de pulmón. Este estudio deberá estar terminando aproximadamente a mediados de diciembre, fines de diciembre, con lo cual tendremos ya los resultados finales y podremos ver qué tan bien, qué tan efectiva es la vacuna en estos modelos animales. Si todo sale bien, tendríamos las puertas abiertas para empezar los ensayos clínicos fase 1, fase 2 y fase 3 en humanos. Ya tenemos conversaciones con las autoridades del gobierno, con Ministerio de Salud, Ministerio de Defensa, y tenemos un ofrecimiento para el apoyo de la fase 1 por lo pronto, pero con una buena expectativa de que nos puedan apoyar también en la fase 2 y fase 3. El tema es que estos estudios son muy costosos y son costosos porque trabajar con humanos implica realizar una serie de ensayos, de pruebas, de seguimientos que pueden ser bastante caros. Pero antes de eso, necesitamos producir las dosis de la vacuna en un laboratorio que tenga certificación GMP. Y lamentablemente en el Perú no tenemos ningún laboratorio de producción de vacunas GMP. Lo que nos queda es dos cosas. Primero, si es que en enero estaríamos iniciando la fase clínica 1, la única manera de tener las dosis listas para esa fecha es tercerizar la producción de esta vacuna en una empresa extranjera con certificación GMP. Sartorius, Paul son dos candidatas y por un costo de $150,000 podríamos mandar a producir 6,000 o 10,000 dosis. Dosis suficientes para poder realizar los ensayos fase 1, fase 2 y hasta fase 3. En fase 1 necesitaríamos 40 pacientes, 40 voluntarios. En fase 2, 500 voluntarios. En fase 3, entre 2,000 y 10,000 participantes aproximadamente, si queremos hacerlo todo en el Perú. Mientras tercerizamos la producción de un número de lotes de vacunas en el extranjero, vean acá ustedes la diferencia. 6,000 dosis de vacuna de salmonela son $150,000, pero mandar a producir al extranjero 6,000 dosis de la vacuna de la proteína recombinante nos costaría $1,000,000. Como les decía, la vacuna de la proteína pura recombinante es muy cara. De modo que no es muy alentadora. En cambio, la vacuna de salmonela y la vacuna del virus de Newcastle son prácticamente igual de simples, igual de económicas de producir.
En la fase 1, un participante aproximadamente cuesta $4,000. Y acá todo el dinero se va en el ensayo clínico. Tener el seguro de vida, el seguro de salud, el ambiente hospitalario, cubrir el costo del personal médico, enfermería, las pruebas de laboratorio, los seguimientos. Todo eso, $4,000 por participante aproximadamente. Si son 40, son $160,000. En la fase 2, el precio baja un poco, $3,000 por participante. Si son 500, es 1,5 millones. En la fase 3, $2,000 por participante. Si fueran 2,000 participantes, 4 millones. Si fueran 10,000, 20 millones. Entonces, estamos hablando alrededor de $10 millones aproximadamente lo que costaría hacer los ensayos clínicos fase 1, fase 2, fase 3 en el Perú. Si bien 10 millones suena muchísimo dinero, para un gobierno, para el gobierno peruano es nada, absolutamente nada. Si tomamos en cuenta lo que costaría vacunar con la vacuna Johnson y Johnson a cada peruano, lo hemos dicho hace un rato, $1,800 millones. De modo que yo creo que valdría la pena apostar y ver qué tal nos va con esta vacuna en nuestros ensayos clínicos. Muy bien, esto es lo que tenía planeado presentar. Eh, no tenemos todavía slides de la vacuna de Newcastle, pero pronto estaremos actualizando y teniendo esta información. Pero les puedo adelantar que los resultados preliminares son incluso hasta más prometedores que la vacuna oral de salmonela. Por varias razones, la vacuna oral de salmonela puede verse afectada si es que alguien Parece que se cortó la comunicación con Mirko. Un momentito a ver si recuperamos. Hola, Pepe. Pepe. Mirko, sí, se cortó un momento las últimas frases. Sí, sí. Está a punto de terminar. ¿Estamos por ahí? ¿Me reciben? Ahorita sí. Tampoco inestable la Ok. comunicación. Ok. Bueno, Mirko, creo que tú ya habías acabado, ¿no es cierto? Mirko. Sí, sí, sí. Solo restaba despedirme. Ok. La despedida está siendo silenciosa, no importa. Bueno, muchas Caray, gracias, qué Mirko Simic, pena. por tu... No, no, pero sí te está escuchando ahorita, intercalado, pero se escucha. Muchas gracias por su presentación. Realmente el trabajo que estás haciendo es brillante. Como decíamos el día de ayer, nuestros profesores de la maestría están mostrando pues un trabajo muy intenso, de mucha calidad y que va a tener trascendencia mundial. Eh, Hay algunas preguntas que no sé si vas a poder responderlas, Mirko. Una dice, ¿qué diferencia habría entre la respuesta de la salmonela tífico con respecto a la salmonela enteritidis? ¿Escuchaste la pregunta? Sí, sí. Realmente no lo sabemos. Tendríamos que probarlo. En teoría, ambas van a hacer el mismo rol, infectar a las células dendríticas del epitelio intestinal intracelularmente y mostrar su contenido antigénico al sistema de presentación de antígenos. Ambas son atenuadas por doble mutación y ambas permanecen en el intestino por no más de 7 días y de ahí desaparecen.
No podría responder exactamente, pero yo me atrevería a decir que serían bastante similares. Ok, hay otra pregunta de Susana Emilia que pregunta eh, de qué va a depender de que sea elegida la vacuna de salmonela para administrarse en los peruanos. Sin embargo, yo tengo entendido que esa pregunta no la vas a poder responder tú, pero quizá tengas alguna aproximación. Pepe, discúlpame, no te oí bien la pregunta. De qué va a depender que se elija la vacuna para salmonela para administrarse a los peruanos? Es decir, estamos asumiendo de que el experimento del desafío sale bien, estamos asumiendo que hacemos los ensayos fase uno, fase 2, fase 3 clínicas con buenos resultados. ¿De qué dependerá de que esa vacuna se use en los peruanos? Dependerá de que en el Perú podamos tener una planta de fabricación de vacunas GMP para que sea la única manera de producir la vacuna de una manera de bajo costo. Y bueno, en estos momentos hay un plan para que el Instituto Nacional de Salud construya una planta GMP. Hay un plan B en el cual podríamos usar una sala blanca de una empresa privada para certificarla como GMP. El gran problema, Pepe, es que a la fecha en el Perú no existe una normativa para certificación de plantas GMP. De modo que lo que hemos hecho es proponer una normativa para que sea evaluada y sea aceptada, de modo que tengamos como país un instrumento para certificar. Porque fíjate, en todos estos años nunca se había pensado siquiera que acá en el país alguien se atreva a hacer una vacuna y hacer una prueba fase uno y por lo tanto producir la vacuna en condiciones GMP. Siempre hemos probado fase 3. Aquí nos ha llegado todo de fuera listo, solo para probarlo en personas y ver que también funciona. Pero bueno, los tiempos cambian, las situaciones deben mejorar y esperamos que el gobierno tenga una planta GMP en un futuro no muy lejano. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. El Perú nunca pensó en hacer desarrollos propios. Esta pandemia de COVID nos está dejando muchas moralejas. Una de ellas es que si el gobierno no nos pone bloqueos, los peruanos despegamos. Lo único que se le pide al gobierno es que no bloquee las iniciativas de los investigadores, de los científicos y de los que pueden desarrollar tecnología y ciencia realmente. Eso es lo único que se le pide, ¿no? Y de hecho, varios descubrimientos que se han hecho en el Perú han tenido que pasar a empujones para poder lograr apoyo para solo permisos, por ejemplo, de instituciones peruanas. Entonces, lo que se necesita es confianza en el peruano y hacer que los que tienen la capacidad económica, sea gobierno, sea privado, apuesten por el Perú. Eso es muy importante que has mencionado. Aquí hay una pregunta que, bueno, es conclusión de todo lo que has mencionado, pero lo preguntan de todas maneras. ¿Cómo se usa la bioinformática para seleccionar los mejores candidatos para una vacuna entre miles de genes que posee un microorganismo o una vacuna, ¿no? Lo pregunta Carlos Muñoz. Bueno, el método tradicional es un alineamiento múltiple de secuencias. Y ya que menciona esto, hubo una omisión de mi parte de explicar algo importante, y es, ¿qué sucede cuando encontramos que una región candidata vacunal es variable? Varía en el Perú, es diferente en China, es diferente en Europa, es diferente en Estados Unidos, etcétera. Por ejemplo, si queremos usar la proteína RBD completa y encontramos que es polimórfica, la gran pregunta es, ¿qué secuencia usamos? ¿La china? ¿La italiana? ¿La española? ¿La norteamericana? ¿La única? Porque en ese momento solo hubo un genoma peruano publicado. ¿La única que se secuenció en el Perú? No es fácil responder eso.
Y la bioinformática, específicamente la inmunoinformática, nos ofrece una herramienta para poder seleccionar racionalmente a la mejor secuencia. Por ejemplo, un aspecto importante a tomar en cuenta es ver la conservación de la secuencia entre todas las cepas que están disponibles. Evidentemente, si encontramos una secuencia altamente conservada, y para eso usamos los alineamientos múltiples, vamos a tener un candidato óptimo. Si no encontramos una sola secuencia altamente conservada, sino secuencias diferentes parcialmente conservadas, habría que ver cuáles de ellas son óptimas o son más óptimas para la población peruana. Y aquí viene el tema de evaluar la interacción entre los péptidos o los epítopes propios de la vacuna, de la proteína vacunal, con los complejos mayores de histocompatibilidad, con las moléculas HLA, clase 1, clase 2, de la población. Nosotros sabemos que las diferentes etnias, asiática, caucásica, indioamericana, etcétera, tenemos complejos mayores de histocompatibilidad MHC clase 1, clase 2, distintos, que reaccionan de una manera distinta con diferentes epítopes. Es decir, un epítope puede ser altamente afín a un complejo MHC europeo y no serlo en un complejo MHC indígena americano, o viceversa. En ese sentido, las vacunas se pueden optimizar y se pueden personalizar. Eso hacemos o se hace constantemente en vacunas veterinarias. A diferencia de los humanos que estamos dispersos en todo el planeta, los animales de crianza como aves, cerdos, etcétera, están confinados y por lo tanto se tienen razas muy puras y la genética se conoce y se puede saber exactamente el perfil genético de sus HLAs y se puede saber qué epítopes son los más afines y por lo tanto que tienen más probabilidades de ser presentados a los linfocitos CD4, CD8 y sus receptores TCR. Entonces, ese tipo de análisis permite elegir de una manera racional qué variante proteica conviene usar más. En este caso, como elegimos a la proteína RBD allá por abril, con apenas no más de 300 genomas públicos, no teníamos una gran chance de ver el nivel de conservación. De modo que no había gran diferencia hasta ese momento. Sin embargo, hoy en día, ya con 100.000 genomas, habiendo hecho el alineamiento múltiple de los 100.000 genomas, como lo mencioné hace un rato, hemos confirmado que el motif, la superficie del subdominio RBD que hace el contacto directo con el receptor ACE2, ese motif es prácticamente 100% conservado. Por lo tanto, apostamos a que sí sería posible tener una vacuna universal si es que este motif es suficientemente importante, lo cual parece serlo, ya que el hecho de que no hayan mutaciones reportadas nos está diciendo, no con una certeza absoluta, pero con una alta probabilidad, creo yo, de que mutaciones en esa región son seleccionadas negativamente, probablemente por una baja patogenicidad o una baja virulencia. Tal vez mutaciones en esas regiones corresponden a cepas asociadas a infecciones asintomáticas y por eso simplemente no se terminan por secuenciar, porque no se llegan a identificar. Ok, interesante. Hay bastantes preguntas, definitivamente no vamos a poder resolverlas todas, pero hay algunas que vamos a tratar de leerlas. Julio Ventosilla, por ejemplo, dice, si es que en estos animales se está evaluando también la inmunidad mediada por linfocitos TC8, Natural Killer Cells.
Pepe, disculpa, nuevamente un poco entrecortado por acá, la señal está Ya, muy pobre. ya. Lo que pregunta Julio Ventosilla es si es que, o sea, nos has presentado la respuesta de anticuerpos básicamente, pero ¿cómo está la respuesta celular mediada por linfocitos TC8 o Natural Killer Cells para combatir la enfermedad en tus modelos? Mencionaste algo, pero quizás podría extenderlo un poquito. Nosotros hemos probado de una manera más exhaustiva la respuesta celular a linfocitos TCD4 por interferón gamma. Es lo que mostré, es lo que ha salido más fuerte y más evidente. Sin embargo, en este momento se va a hacer todo un perfil de citocinas, todo un perfil de respuesta celular, pero todavía está por evaluar. No está concluido el perfil completo. Ok, aquí Debe hay, debe estar saliendo en un mes, mes y medio aproximadamente. ok, perfecto. Aquí hay otra pregunta de Ricardo Muñoz. ¿La vacuna salmonella liofilizada también requeriría cadena de frío? No, la vacuna de salmonela liofilizada podría estar a temperatura ambiente. Lo que estamos realizando en estos momentos es un cálculo de a cuánto hay que subir la concentración de células para que una vez liofilizada y una vez rehidratada, lleguemos a una cantidad efectiva de 10 a la 9, que es lo que venimos probando. Obviamente, la liofilización y la hidratación va a tener un costo y va a haber una fracción de células que van a terminar siendo no viables. Y eso es lo que estamos averiguando en estos momentos. Ok, ese es un dato muy interesante por los costos que eso implica, ¿no? La cadena fría es muy costosa y es parte del fracaso del proceso de inmunización muchas veces. Así es. Otro, Pedro García menciona cuál es la ventaja de actuar con anticuerpos solo sobre el motif RBD y no sobre toda la subunidad. La forma como yo lo veo es que si nosotros bloqueamos el motif de contacto del subdominio RBD, tenemos muchas más chances de interferir el reconocimiento por el receptor AC2. Si tenemos un anticuerpo que interactúa con el subdominio S2 o con el subdominio S1 relativamente lejano del subdominio RBD, es posible que estos anticuerpos no prevengan la interacción, no prevengan la interacción con el receptor AC2. Sin embargo, un anticuerpo que reconoce de manera directa el motif de la superficie de contacto del subdominio RBD definitivamente va a bloquear la interacción. Ok, muy bien. Este, aquí hay una pregunta que habla sobre la mutación de 614G que incrementaba el número de proteínas spike. Esto complicaría la producción de la vacuna. No, no le entiendo exactamente la pregunta. No sé si tú lo entiendes, Mirko. Hace unos meses se habló de una mutante en la proteína S, el aspartato 614G, y se mencionaba de que venía siendo seleccionado positivamente y que posiblemente venía asociado a un incremento de la transmisión, o sea, de la virulencia. Mas, sinceramente, no hemos hecho un análisis específico sobre este. Entiendo que hoy en día, con ya 100.000 genomas disponibles, se podría hacer un lindo análisis bioinformático y ver qué está pasando con la mutación de 614G en estos momentos. Sinceramente, no hemos puesto suficiente atención porque, en fin, tenemos tantas cosas por manejar y resolver y hay tantas cosas importantes que se quedan
y son interesantes, pero no tenemos el tiempo de hacerlas. A Wilmer Calderón, yo creo que esa va a ser la última pregunta. Wilmer Calderón pregunta: felicitaciones al doctor Mirko y agradezco compartir su experiencia. ¿Qué efectos adversos se ha encontrado en los experimentos? Hasta el ¿Se ha momento, encontrado? los experimentos los hemos hecho en ratones de manera exhaustiva y completa para las 3 vacunas. Hemos realizado ensayos de estudios patológicos de diferentes órganos. Los reportes han llegado parcialmente hasta el momento. Falta que lleguen los demás, porque fueron como 70 animales por grupo. Y no hemos encontrado ninguna evidencia patológica de algún problema. En el caso de la salmonela, los animales dejaron de secretar la salmonela a los 5 días. En el caso, por ejemplo, de los monos aotus, nunca hicieron fiebre, nunca bajaron de peso, nunca dejaron de comer, su movilidad era absolutamente normal, excretaron la, la salmonela por 7 días y bueno, eso es lo más importante que hemos podido ver. Si hubiese algún efecto adverso, al menos este no sería de corto plazo, que es lo que nosotros hemos podido evaluar en estos tiempos. Un seguimiento para una fase 3 de 6, 8 meses es lo adecuado en esto, pero todavía no hemos llegado a ello. Ok. Bueno, ya siendo avanzada la hora, Mirko, muchas gracias por tu colaboración en participar en este webinar de la maestría en inmunología. Y a todos les remarco que mañana es el último día de inscripción para la maestría. Profesores como Mirko son los que dictan las clases en nuestra maestría, de tal manera que yo creo que eso asegura la excelencia de nuestra maestría y el hecho de que persista durante tantos años en el Perú como la única maestría en inmunología. Muchas gracias a todos los asistentes. Pepe, Sí, dime. Pepe, si me permites, discúlpame, ¿Cómo solo no? Por favor, quisiera sí. Sí. terminar en unos agradecimientos. Todo este esfuerzo, sinceramente, no hubiera sido posible sin la decisión de la empresa Farbet, de su gerente, el doctor Manolo Fernández, quien ha financiado una gran parte de todo este estudio. Agradecer también al CONCITEC, quien nos apoyó en un financiamiento de un fondo concursable para la vacuna, lo mismo para el desarrollo del tratamiento de inmunización pasiva. Y agradecer a un grupo enorme de jóvenes que todos los días están trabajando poquito a poquito y vamos avanzando de manera aditiva en todos los aspectos de este trabajo. Jóvenes en Farbet, chicos en la Universidad Cayetano, que nos ayudan desde el desarrollo de los protocolos, de las éticas, búsquedas bibliográficas, la parte bioinformática, alineamientos de secuencia, en fin, temas moleculares, microbiológicos. Tenemos un equipo de aproximadamente 50 chicos entre Cayetano, Farbet y otros de otras universidades que se nos han adherido, que permiten que todo esto sea posible. Realmente es el esfuerzo de mucha gente y quiero expresar mi agradecimiento a todo el equipo, a Farbet, al CONCITEC por todo el apoyo, al Ministerio de Salud, a DIGEMIT, a INS, que de alguna manera nos ayudan también desde sus posibilidades. Esta pandemia nos ha sorprendido a todos, no estábamos preparados, no teníamos infraestructura, no teníamos normativas, pero bueno, hay que asumirlo y hay que ponernos a trabajar y mejorar. Es lo único que podemos hacer. De modo que agradezco a todos los mencionados y gracias, Pepe, por la invitación. Ok, muchas gracias a ti y a todo el equipo. Gracias a todos los que han contribuido. Muchas gracias a todos los asistentes y nos vemos en el próximo webinar. Hasta luego. Hasta luego.